Estamos con Ana María Trifiró, que es secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud de San Luis. Ana, buenas tardes, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Buenas tardes, bien, muy bien. Encantada de Bueno, escucharte, Alejandro. bueno, Ana, en estos tiempos de pandemia, el rol de los médicos y de los distintos profesionales y personal que trabaja en el tema de la salud se pone de relevancia en especial. Son como las figuras principales de cómo enfrentar con otros estamentos, obviamente, de la sociedad, cómo enfrentar un momento tan difícil como es una situación como la que nos ha llevado el COVID-19, coronavirus, como la queramos llamar, pero claro, ahí se salen a la luz un montón de situaciones. Y una de las situaciones que se ven es la referida al cómo están trabajando y en qué condiciones trabajan los distintos profesionales o distintos técnicos o personal que está trabajando en relación a la salud en las distintas provincias de Argentina y también del mundo, pero en particular las de San Luis. Ana, ¿nos puede contar usted, hacer un pantallazo, cuántos son y cómo ha impactado en esta pandemia en el sistema sanitario sanluiseño? Bueno, nosotros somos 2.000 afiliados entre profesionales y técnicos de la salud y aproximadamente 3.500 de carrera sanitaria. Digo de carrera sanitaria porque hay muchos más empleados, pero que pertenecen a otros regímenes. Hay empleados de convenio colectivo de trabajo y otros que son de escalafón general, que son los menos. Los médicos y los licenciados en enfermería, en su mayoría, son de esta asociación de APTS. En realidad nosotros empezamos la pandemia, nos empezamos a preparar desde el comienzo, desde que se empezó a dar la alerta en la Argentina. No sabemos hasta el momento con cuánto equipo de protección personal contamos, porque esas no son cifras que se nos revelen en el ministerio. No sabemos hasta cuándo podemos soportar si hubiese un pico. Por suerte hace más de 30 días que no tenemos ningún caso, pero no sabemos qué pasaría si de repente viene un pico, si tenemos materiales suficientes para afrontar ese pico, porque no se Claro. nos dan informes. Ana, Tampoco sí, continúe, por favor. sabemos la calidad de los equipos, porque no los hemos visto. Los que estamos usando hasta ahora son de muy buena calidad. Esperemos que todos los equipos de protección personal sean de la misma calidad que los que hemos usado hasta ahora cuando se trata de algún caso sospechoso. Claro. El mayor problema es la precariedad laboral. Nosotros, si bien pertenecemos a carrera sanitaria, que es un sistema de salud que empezó en la década del 90, desde esa época y hasta la fecha somos contratados cada 3 meses en una figura inventada por el gobierno que es un contrato que se renueva automáticamente o no. Cuando se renueva automáticamente nadie tiene problemas, pero cuando no se renueva se queda sin trabajo y ahí viene el problema. Ellos no dicen que nos echan, sino que no nos renuevan el contrato. Esto, más la judicialización de los médicos que se dio en San Juan, en Córdoba y en La Rioja, ha hecho que nosotros el sábado nos uniéramos en una queja que fue en Argentina, una caravana, en repudio a estas 3 cosas, que fueron las
cosas que nos unieron a los profesionales de la salud de toda la Argentina. La falta o la mala calidad de los equipos de protección personal, la precariedad laboral y la judicialización de los médicos a los cuales se nos culpa de contagiar a las demás personas. Claro. Eso en San Luis Ana, sí, se agregó el reclamo de reincorporar a los profesionales y técnicos echados en épocas de pandemia. claro. Estamos hablando de cuántas personas. ¿Echaron? ¿Sí? Nosotros tenemos conocimiento de 6. Sí, 6 personas. ¿Y qué roles tenían estas 6 personas? Hay una odontóloga, un enfermero de un servicio que es tercerizado, pero el enfermero pertenece a Carrera Sanitaria y es afiliado nuestro, que es el servicio que se encarga del traslado de los pacientes positivos y sospechosos. Y después una serie de profesionales, médicos y enfermeros que fueron contratados en su momento para poblar o cubrir cargos en Merlo, porque en Merlo se inauguró un hospital enorme que no tenía gente para comenzar a funcionar. Sí. Entonces se aceptaron personas que venían de otras provincias, de La Rioja, de Catamarca, de Córdoba, y se les hacía contrato en Carrera Sanitaria. Ellos venían, trabajaban 2 días seguidos y después retornaban a su domicilio. ¿Y ahora qué pasó con todo ese personal? En ese momento nosotros hicimos una queja en el ministerio diciendo que eso no estaba bien, porque en Carrera Sanitaria uno tiene que ingresar por concurso y además con domicilio en la provincia. Pero bueno, nos dijeron que había personal escaso, que bueno, que ya lo iban a solucionar, y pasó el tiempo, pasaron los años sin que se solucionara. Y ahora, como estas personas no pudieron venir porque se declaró la pandemia y se cerraron las fronteras, sí. Claro, entonces quedaron sin trabajo. Bueno, y esos cargos quedaron vacantes, digamos. Falta ese personal. Sí, pero es cubierto por la gente que está. Entonces, la gente que está agotada porque cubre más gente que la que debería. Y bueno, es todo un tema. La precariedad laboral en San Luis es todo un tema, porque somos los más precarizados de la Argentina. Claro. Ana, y este tema que ya veo que tiene una confrontación alta de mucho tiempo, de larga data, ¿tiene algún plan de alguna forma regularizarse o falta diálogo? ¿Cómo lo calificaría usted? Nosotros siempre tratamos de dialogar con el legislativo y con todos los ministros de turno, porque acá se cambia de ministro de salud muy rápido. Entonces, siempre que estamos encaminados en este tema, se cambia el ministro y tenemos que volver a empezar. Desde hace muy pocas elecciones que en la Cámara de Diputados contamos con un número suficiente de diputados que no son del gobierno, del partido gobernante. Pero sí, hasta un poco la mayoría de los diputados eran del partido gobernante, entonces nos recibían, nos escuchaban, pero salíamos sin ninguna solución y ellos no presentaban nada. Esta es la primera vez que hay un senador que no es del partido gobernante en el Senado de la provincia. Entonces, el diálogo no es fácil. Nosotros hemos presentado proyectos, presentamos recursos de amparo, nos dijeron que teníamos que terminar la vía administrativa, presentamos un recurso administrativo a fines del año pasado y todavía no tenemos respuesta de ese recurso administrativo. Claro, estamos hablando con Ana Trifiró,
Y la verdad que me preguntaba cuando usted me contaba esta situación que están atravesando, es si han tenido personal que, bueno, han tenido que tratar a personas que están contagiadas. ¿Han tenido ustedes personal que ha estado contagiado? Sí, sí, hemos tenido, creo que 7 u 8 casos, no recuerdo bien, pero Ujú. hemos tenido casos, sí. Ahora hace más de 30 días que no tenemos. No tiene. Y, sí, y discriminación han sufrido por el solo hecho de trabajar en algún lugar donde hay pacientes con COVID. No, 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 Ujú, la población nos apoya mucho y hasta ahora nos agradece mucho, inclusive en la caravana del sábado salía la gente y nos aplaudía y la verdad que esas cosas emocionan. ujú. Pero bueno, no tenemos el acompañamiento ni de las autoridades del ministerio ni del Poder Judicial, que ya debería haber hecho eh, per se una presentación judicial para asegurar nuestros cargos. Eso lo Cl- deberían haber hecho ya hace mucho para que se solucione, dar una orden para que se solucione nuestro problema de inestabilidad laboral. Claro, y con respecto al hospital que están construyendo, que por lo menos en volumen físico de edilicio, digamos, se nota que va a ser un hospital importante, digamos, un centro de salud importante. Ustedes saben ya cómo va a organizarse todo el tema de las especialidades de ahí? No, suponemos que se va a ir abriendo por partes. Yo le voy a contar mi propia experiencia. Nosotros estábamos en el hospital, en el policlínico, yo soy médica tocoginecóloga, Ujú. estábamos en ala del policlínico, y de un día para el otro se nos dijo que nos íbamos a la maternidad provincial. En una Sí, maternidad enorme, inmensa, con casi el triple de número de camas, y éramos los mismos médicos que atendíamos en el hospital 22 camas, y nos fuimos a una maternidad con 80 camas. Y así estuvimos hasta que empezó a haber nombramientos, pero estuvimos mucho tiempo así, eh, claro. trabajando mucho, poniéndole el hombro y sin tener nombramientos. Esto fue muy duro para nosotros, pero hemos trabajado en condiciones realmente inhumanas. Bueno, San Luis tiene una carrera de medicina ahí en una universidad privada, ¿cierto? ¿Hay otra carrera de medicina en alguna universidad Acá es. estatal, pública? Sí, universidad estatal en la ciudad de Villa Mercedes, en la Ah, UNVIME, Universidad de Villa Mercedes. ajá. Y las otras especialidades también. Digamos, no es que falta un recurso académico, sino que falta la disposición política de llevar adelante un plan para regularizar todas estas vacantes y también, bueno, también la estabilidad laboral que usted está reclamando. Sí, pero son muy nuevas las carreras acá de medicina, tenemos muy poquitos Ujú, egresados de la Universidad Católica y de la UNVIME todavía no tenemos egresados. ujú. Que bueno, los que vengan tienen que venir de otros De lugares. otras provincias, sí. Claro, bueno, pueden ser como se ha dado históricamente que los chicos, los estudiantes iban a estudiar a Córdoba normalmente y después volvían a San Luis y ejercían su profesión. A San Luis, a Quines, al pueblo que corresponda, ¿no? De donde eran originarios algunas veces. Ojalá que eso suceda, ojalá que sí, que sea así, porque tampoco queremos que nombren a médicos que no tienen formación académica, queremos médicos Claro. que sean especialistas, porque de eso se trata la salud pública, de poder brindarle a la gente la mejor calidad de salud que se merezca. Muy bien. Ana Trifiró, muchísimas gracias, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud de San Luis. Muchas gracias por esta conversación que hemos tenido. Bueno, Alejandro, un placer realmente, muchísimo gusto y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias.